Vamos a comenzar entonces este santo, después de este Santo Rosario, donde, eh, bueno, nos ha bendecido la Virgencita en este rosario que hicimos con Solange, para comenzar este taller, este nuevo taller del Rincón de María. ¿Eh? Este, Pidiéndole yo a ustedes disculpas porque a veces se me extiende un poquito los tiempos en que lo hago, pero bueno, es para que en cada cosa, cada tema que busque para compartir con ustedes sea algo que a ustedes les guste, que a ustedes les enamore más de nuestra Madre Santísima y de nuestro Dios, por supuesto que sí, que es el que nos la dio, ¿no? La creó y nos la dio. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre en este taller, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María para que ella me ilumine y mis palabras den gloria a Dios por ella y por toda y por sus santos, porque voy a hablar de un santo, que habla de ella, por supuesto. Así que vamos a que María nos conceda esa gracia de que a través también del Espíritu Santo nos abra a este santo que ha sido nombrado doctor de la Iglesia, que aprendamos de él todo lo que, por eso la Iglesia lo ha nombrado así, para aprender, ¿no? Para que nos enseñe las verdades de nuestra fe con la doctrina nuestra y cómo él la predicó y la vivió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Henry Newman ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, justamente entonces ya saben de quién voy a hablar, ¿no? De este nuevo doctor de la Iglesia. Hace poquito el Papa León lo nombró doctor de la Iglesia. Y les voy a comentar un poquito algo sobre él, su biografía. Quizás muchos lo conocen y muchos no. Yo lo conocía poco, pero bueno, lo estoy empezando a conocer. Dado que al que cuando se nombra a un santo doctor, nosotros tenemos que ver cuál es su enseñanza, qué es lo que ha querido Dios a través de este santo enseñarnos, ¿no? Para que aprendamos más y nos enamoremos más de nuestra fe. Bueno, dice, las grandes obras llevan su tiempo, escribió John Henry Newman, que a los 30 años era ya uno de los predicadores más estimados de la Iglesia de Inglaterra. También las obras de Dios se realizan a menudo tras una larga y oculta preparación. Este fue el viaje, como luego lo llamaría Newman, que condujo a ese profesor de Oxford, un gigante moral y literario de su tiempo, a la Iglesia Católica. Nacido en Londres en 1801, en el seno de una familia de clase media, John Henry Newman tuvo su primera experiencia real de Dios a los 15 años. Se convirtió al cristianismo y comenzó sus estudios universitarios en Oxford. Era un estudiante, era un estudiante más que capaz y podría haber tomado muchos caminos hacia el éxito mundano, pero en lugar de ello optó por el sacerdocio en la Iglesia de Inglaterra. Recordemos que la Iglesia de Inglaterra es anglicana, ¿eh? Bueno, Newman decidió incluso permanecer célibe, algo inusual en un clérigo anglicano. Se convirtió en un pastor muy querido
al tiempo que daba clases y era tutor en el Oriel College de Oxford. En Oriel, Newman comenzó a estudiar a los padres de la Iglesia, esas grandes figuras de la Iglesia de los primeros siglos que articularon los fundamentos de la fe cristiana. Algo se agitó en su interior. Los padres tenían una visión de la Iglesia viva en su fe, unificada y en crecimiento. Algunas partes de sus enseñanzas, escribió Newman, llegaron como música a mi oído interior. Un trabajo que hacer en Inglaterra. La semilla de una misión había sido plantada. En un viaje por el sur de Europa, en 1833, Newman cayó gravemente enfermo en Sicilia y casi murió. En medio de una crisis de la enfermedad, dijo a su sirviente: «No moriré, tengo un trabajo que hacer en Inglaterra». Cuando se recuperó, regresó a su país. El viaje exterior había concluido, pero el viaje interior, duro y ardiente, se intensificó. Newman quiso vivir en esa iglesia de los padres, así que junto a sus amigos, era un hombre de profundas amistades, se embarcó en lo que llegaría a conocerse como el movimiento de Oxford. Dicho movimiento fue un intento de renovar la Iglesia de Inglaterra desde dentro, recuperando elementos de la liturgia, la mentalidad y el celo de la antigua Iglesia. Dio frutos entre sus compatriotas. Sin embargo, el propio Newman seguía inquieto mientras leía y ponderaba lo que los padres habían escrito. Esta inquietud se reflejó en sus obras, que atrajeron la atención de las autoridades de Oxford por ser poco protestantes. Newman dejó la universidad. Todo el hombre se mueve. En 1842 se retiró al pueblo de Littlemore, orando y luchando con sus prejuicios contra la Iglesia Católica. ¿Por qué enseña cosas que parecen no estar presentes en la iglesia primitiva? Razonaba, pero no de modo abstracto, porque quería que cualquier cambio en sus opiniones estuviese basado en algo más fuerte que la razón abstracta. Es el ser concreto quien razona, y todo el hombre se mueve, lo cual lleva tiempo. Durante 3 años se dedicó a la oración y al estudio. En 1845 publicó el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que se convertiría en un clásico cristiano. En esta obra muestra cómo la Iglesia desarrolla su comprensión y articulación del dogma a lo largo del tiempo. El dogma cambia, pero permanece el mismo, ya que lo que los cristianos creen sobre el Dios Trino, Jesucristo y la Iglesia es algo vivo y que da la vida, y lo que vive crece. Ese mismo año, John Henry Newman, el brillante profesor y renombrado predicador, pidió a un pobre misionero italiano que escuchase su confesión y entró en la Iglesia Católica. También él estaba vivo y para permanecer fiel a su conciencia cambió. Los amigos se alejaron de él, acusándolo de traición. Tuvo que abandonar su amada Oxford definitivamente. Escribió cómo salir hacia el mar abierto. El corazón habla al corazón. 2 años después, en Roma, Newman fue ordenado sacerdote católico. Entró en el oratorio de San Felipe Neri y un año después llevó la forma de vida sacerdotal de esta sociedad a Inglaterra. Bueno, vemos que Newman, en esta biografía que nos cuentan, que después de ese trabajo interior, ¿no es cierto? Después de leer a todos los padres de la iglesia, eh,
él empezó a tener esa inquietud, ¿no? Y esa inquietud lo llevó, ¿no es cierto?, hacia la Iglesia Católica, ¿no? Hacia descubrir que la verdadera Iglesia estaba en la católica. Y tuvo que estar 2 años para recibirse, para ordenarse sacerdote católico, ¿no? Y cuentan de que era muy humilde en ese tiempo de seminario, ¿no? Porque era una persona que sabía mucho, que tenía mucha instrucción teológica, porque había estudiado muchísimo, sabía todo lo de los padres de la iglesia. Sin embargo, él humildemente se sometía a el estudio, a todo lo que los profesores y del seminario y todas las cosas que hacían en el seminario, esa vida comunitaria del seminario, ¿no es cierto? Él lo hacía como todos los demás seminaristas, ¿no? Con mucha humildad. Ya él se veía ya en su santidad. Bueno, este, 2 años, por eso decía, 2 años estuvo para ser ordenado sacerdote católico. De 1854 a 1858 trabajó en Dublín para responder a la petición de los obispos irlandeses de que iniciase allí una universidad. También él entró en él no quería ser un sacerdote diocesano, ¿no es cierto? Él quería estar en una comunidad. Y entonces empezó también a buscar qué comunidad, si dominicos, franciscanos, jesuitas, bueno, pero entonces en esos ninguna de esos se encontró, digamos, gusto, hasta que conoció a San Felipe Neri, ¿no? Y la obra del oratorio. Entonces ahí, como es, él encontró su lugar, ¿no? Entonces se hizo oratoriano y vivía en esto con todos sus hermanos. Y bueno, ahí también cuando volvió a Inglaterra le pidieron que fundara ahí un oratorio. Eh, A su regreso a Inglaterra se dedicó a su servicio sacerdotal atendiendo a los inmigrantes pobres y a los obreros de las fábricas que acudían al oratorio para participar en el culto. En 1862, respondiendo a un ataque público que cuestionaba su conversión, Newman publicó una autobiografía que sigue siendo una obra maestra de la lengua inglesa. Apología pro vita sua, o sea, una defensa de mi vida. Entendió que solo podía responder a algunas acusaciones con el testimonio de su vida, un argumento encarnado. En 1879, este converso de tan obvia integridad atrajo la mirada del Papa León XIII, que nombró a Newman cardenal, y le concedió su petición de no ser consagrado obispo. Él no quería ser obispo. Pero bueno, el Papa, por eso me llamó también la atención de traerlo acá a que ustedes lo conocieran, porque justamente que yo estuve hablando mucho del Papa León XIII, sus encíclicas sobre el rosario, de la Virgen. No, este mismo Papa es el que lo nombró cardenal y le concedió su petición de no ser consagrado obispo. El corazón habla al corazón fue el lema escogido por el cardenal Newman. El cristianismo llegó a él de una forma personal a los 15 años, cuando Dios habló a su corazón, y algo de este carácter personal marcó su predicación, sus amistades más profundas y su pensamiento durante toda su vida. Guíame, luz admirable, guíame. Las grandes obras llevan tiempo, y en 1890 Dios terminó de modelar a su siervo. Guíame, luz amable, había rezado el joven Newman. Dios lo guió hacia afuera de los lugares, ideas y relaciones en los que se había sentido cómodo hasta que, según las palabras grabadas en su tumba, John Henry Newman salió
de las sombras y de las imágenes hacia la verdad. El Papa Francisco lo canonizó en 2019. Bueno, entonces acá, que ya más o menos tuvimos un pantallazo de la vida, ¿no? De quién era este santo que vamos a traer hoy para poder conocer un poquito más su pensamiento sobre la Virgen María especialmente, ¿no? Em, lo que yo voy a ir comentando, recuerden que él como protestante, como anglicano, como todos, ¿no es cierto? No tenían una buena concepto o devoción a la Virgen como a los santos, ellos no lo tienen. Pero Newman siempre tenía algo muy especial con la Virgen. Y así fue trabajando en su vida y para conocerla mejor, por supuesto, cuando entró en la Iglesia Católica, ahí tuvo un panorama más amplio de quién era la Virgencita, ¿no? Nuestra madre. Pero muchas cosas de lo que yo por ahí voy a comentar ahora era de su pensamiento mientras era anglicano, ¿no? Pero que como digo, ella tenía un amor muy especial por la Virgen. Su profunda devoción a la Virgen, ¿no? Uno de los elementos llamativos del santo Newman es la profunda devoción a la Virgen María con la que murió y cómo este amor a la Madre de Dios fue evolucionando, al igual que su conversión al catolicismo. Uno de los que mejores analiza esta relación del santo con la Virgen es el cardenal Francis Shore, fallecido en 2015 por un cáncer. Recordaba el cardenal George que cuando tenía 15 años, John Henry Newman tuvo una experiencia religiosa que lo dejó con un fuerte sentido de la doctrina. Sin embargo, como miembro de la Iglesia de Inglaterra, evitó la invocación de los santos, incluida la Virgen. Sí, este encuentro con el Señor a los 15 años, ¿no? Lo marcó muchísimo a Newman. Y entonces le dejó, como dice acá, un sentido de la doctrina, algo que Dios le había infundido en su alma con respecto a la verdadera doctrina católica, ¿verdad? Y que él, bueno, por eso decía, pero como estaba en la iglesia de Inglaterra, como era anglicano, era sacerdote también anglicano, pues él no podía predicar mucho, se cuidaba mucho de predicar sobre los santos y sobre la Virgen, ¿no? La devoción protege a la doctrina. Esto que digo de la devoción protege la doctrina es lo que él sacó en claro, ¿no? Eh, una devoción fuerte hace que la doctrina queda protegida, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo él lo explica. El Purpurado explicaba que conforme Newman estudió a los padres de la Iglesia, a los obispos y a los predicadores que guiaron a la Iglesia en los primeros siglos posteriores a los apóstoles, vio como la Iglesia apostólica es católica. En un principio trató de profundizar el movimiento católico en la Iglesia de Inglaterra y luego llegó a entender que el catolicismo está anclado en la Iglesia de Roma. Una vez que entró en la Iglesia católica, volvió a examinar la relación entre la doctrina y la devoción a la Santísima Virgen María. Del desarrollo de la devoción mariana escribió: la idea de la Santísima Virgen fue como lo estaba magnificada en la Iglesia de Roma, conforme pasó el tiempo, pero también lo fueron todas las ideas cristianas, como la de la Sagrada Eucaristía. Toda la escena del pálido, débil, distante cristianismo apostólico
es visto en Roma, como a través de un telescopio o lente de aumento. Sin embargo, la armonía del conjunto es, por supuesto, lo que era. ¿No? Él lo que quiere decir, lo que nos quiere decir acá, que él, como le parecía que todo lo que se enseñaba en la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, eran exageraciones. ¿Eh? Porque recordemos que ellos no tienen lo mismo que nosotros en los sacramentos, diríamos, ¿no? Y con respecto a lo que opinaban sobre la Sagrada Eucaristía y como sobre la Virgen María, y así como otros dogmas cristianos, ellos no lo veían de esa forma. Pero a medida que él fue estudiando, examinando y leyendo, se dio cuenta de que eso no era tan así, sino que eso era un conjunto que hacía como la verdadera, como que hacía que se veía la verdadera iglesia que había sido fundada por Jesucristo. ¿Qué descubrió Newman? El cardenal George aseguraba que este intelectual inglés reconoció que la devoción protege a la doctrina. Sin una devoción apropiada, una doctrina disminuye en su influencia en la vida cristiana. En concreto, relacionó la doctrina de la encarnación del Hijo Eterno de Dios en Jesús de Nazaret a la devoción a María como Madre de Dios. Debido a que Jesús tuvo una madre humana, Él es verdaderamente hombre. Debido a que Jesús es Dios, María es la Madre de Dios. La devoción a María como Madre de Dios protege nuestra creencia en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. La misión de María en la historia de la salvación es fortalecer nuestra fe en la doctrina de la encarnación. Bueno, eso es lo que sabemos todos, ¿no es cierto? Lo que yo muchas veces cuando explicaba los dogmas marianos, ¿no es cierto? Siempre decía lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que es María es en relación a Jesucristo. Y todo lo más importante que María tiene, que es madre de Dios, ¿no? El que ha sido constituida madre de Dios, del Dios hecho hombre. Por lo tanto, y ahí viene toda la demás prerrogativa de María, ¿no? Y eso nos fortalece, ¿no es cierto?, justamente en decir quién es Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y eso es lo que muchos de los primeros concilios tuvieron que darnos como dogma. Por eso, María protege la doctrina católica, dice Newman, ¿no? Siguiendo con estas relaciones que hizo el cardenal Newman, George hablaba de la que estableció entre la redención del género humano del pecado original y la devoción a María como la Inmaculada Concepción. Los padres de la Iglesia a menudo hablaron de María como la nueva Eva. Al igual que Eva, María nació sin pecado. A diferencia de Eva, María cooperó con la voluntad de Dios para su salvación y la de todo su pueblo. María fue redimida por Cristo antes de ser tocada por el pecado y por lo tanto estuvo en condiciones de cooperar plenamente en la misión redentora de su Hijo. La devoción a la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María mantiene la naturaleza de nuestra redención en un lugar destacado en nuestra conciencia, explicaba el cardenal norteamericano al analizar el pensamiento del santo Newman. Por otro lado, Newman agregaba, también vio cómo la doctrina de la resurrección de Cristo de entre los muertos y la promesa para nosotros de ser resucitados de entre los muertos en el último día está relacionada con la devoción a la Santísima Virgen María, asunta al cielo. Jesús venció a la muerte en su propia carne, y dicha carne es de su madre. Así como el cuerpo de Jesús
fue preservado de la corrupción que sigue a la muerte y luego resucitó al tercer día, asimismo el cuerpo de la Virgen María fue preservado de la corrupción que sigue a la muerte y fue asunto al cielo. La devoción a la asunción de la bienaventurada Virgen María conserva nuestra creencia en la doctrina de la resurrección. De este modo, en la teología de Newman, la devoción a María protege las doctrinas fundamentales de la fe católica y apostólica. De hecho, en una conferencia dirigida tanto a católicos como a protestantes, el futuro santo escribió: La Iglesia nos da a Jesucristo para ser nuestro alimento y a María para ser nuestra madre. Demuestra al mundo que sigues una enseñanza que no es falsa. Reivindica la gloria de su Madre María, a quien el mundo blasfema, frente a todo el mundo, mediante la simplicidad de tu propia conducta y la santidad de tus palabras y tus hechos. Ve a ella por el corazón real de la inocencia. Ella es el don hermoso de Dios, que brilla más que la fascinación de un mundo malo y a quien nadie que haya buscado con sinceridad resultó decepcionado. Ella es la imagen de tipo personal, representativa de la vida espiritual y la renovación en la gracia, sin la cual nadie verá a Dios. Bueno, esto que nos dice este artículo que yo saqué, las dos cosas en que Newman se centra, o sea, en la encarnación y en la asunción. O sea, a través de la encarnación, de como que ella es madre de Dios, ¿no es cierto? Nosotros queda protegida nuestra fe justamente en que el Hijo de María es Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, ¿no? Y que a ella, a ser asunta al cielo en cuerpo y alma, ¿no es cierto? También a nosotros nos da ese convencimiento de nuestra propia resurrección, ¿eh? Que como ella ya está en el cielo en su cuerpo y en su alma, también nosotros cuando llegue el último día, también ahí, como resucitó Jesús, vamos también nosotros a resucitar y estar como ella en el cielo. Estas dos cosas son las más principales que el santo Newman ha ido estudiando a lo largo de su vida, ¿no? Y que, como dice él, la devoción protege a la doctrina. ¿Eh? Y vemos, me gusta de todo esto que en estos últimos tiempos ha habido una pequeña discusión o división de que de que no llamemos a María corredentora, mediadora. Y nosotros, como tenía ya este santo Newman, y creo que nosotros tenemos siempre claro que quién es María y quién es Jesús, ¿no? O sea, quién es el Redentor, ¿no es cierto? El verdadero Redentor que es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso pero también sabemos que en ese plan de salvación, María tuvo un papel especialísimo y singular, como dice San Juan Pablo II. Y que esa devoción que nosotros le tenemos a María no, como dice Cardenal Numa, protege nuestra doctrina de nuestra fe en Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Bueno, ahora voy a hablar un poquitito de porque él escribió muchos sermones y muchos ensayos, escribió muchos libros y con respecto a la Virgen, tiene un libro que es un libro que es una carta que dirige a un anglicano, amigo de él. Y es lo que le habla todo de esta devoción a la Virgen, ¿no?
Yo no he podido leer ese libro, no, pero algunas cosas sí he sacado de ahí, y que voy a leer ahora más o menos. Y como les digo que se enfocan en la encarnación y en la asunción. En esas dos cosas es como se enfoca el cardenal Newman sobre la devoción a la Virgen. Y ahora les voy a comentar lo que dice sobre la misión de la bienaventurada Virgen, lo que dice Newman, ¿no? Las prerrogativas especiales de Santa María están íntimamente implicadas en la misma doctrina de la Encarnación. San Justino, San Ireneo y otros han establecido claramente que ella no solo tiene una misión, sino que tuvo una parte y fue un agente voluntario en el proceso real de la redención. Como Eva había sido instrumento y responsable de la caída de Adán, enseñaron que, o sea, estos padres de la iglesia, San Justino, San Nereo, porque él leyó todos esos padres, de ahí vemos que muchas veces de las conversiones de los protestantes, ¿no es cierto?, provienen de que cuando empiezan a leer los padres de la iglesia primitivos, empiezan a encontrarse con la verdadera fe, la verdadera iglesia. Entonces ahí es cuando se convierten. Y así le pasó también a Newman, ¿no? Enseñaron estos padres que como la primera mujer podría haber frustrado al tentador y no lo hizo, así, si María hubiera sido desobediente o no hubiese creído el mensaje de Gabriel, se hubiera frustrado la historia de la salvación. Y en efecto, el paralelo entre la madre de todos los vivientes y la madre del Redentor puede ser recogido comparando los primeros capítulos de la Escritura con los últimos. Antes se anotó en un sitio que el único pasaje donde la serpiente es identificada directamente con el mal espíritu se encuentra en el 12º capítulo del Apocalipsis. Ahora bien, merece la pena observar que la identificación, cuando se lleva a cabo, se halla en curso de una visión de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Apocalipsis 12:1. Así se presentan dos mujeres, una en contacto con la otra. Además, como se dice en el Apocalipsis, el dragón, despechado con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Y la profecía de Génesis reza así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras echas tú su calcañar. Génesis 3:15. La enemistad también iba a existir, no solo entre la serpiente y el linaje de la mujer, sino entre la serpiente y la misma mujer. Y aquí también se da una correspondencia en la visión apocalíptica. Sí, pues existe razón para pensar que este misterio al final de la escritura recoge la respuesta al misterio de su comienzo, y que la mujer mencionada en ambos pasajes es una e idéntica. Entonces, ella no puede ser otra que Santa María, introducida proféticamente de este modo para nuestro conocimiento inmediatamente después de la transgresión de Eva. Aquí, sin embargo, no nos interesa tanto interpretar las escrituras como examinar a los padres. Así, San Justino dice: Eva, siendo virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra de la serpiente, parió la desobediencia y la muerte. Pero la Virgen María, recibiendo con fe y alegría el anuncio que le hizo el ángel Gabriel, respondió: hágase en mí según tu voluntad. Y Tertuliano dice que mientras que Eva creyó a la serpiente, María creyó a Gabriel. Y la falta de Eva al creer
la ha aniquilado María por creer. San Ireneo habla más explícitamente. Así como Eva, al hacerse desobediente, se convirtió en causa de muerte para ella y para toda la humanidad, así también María, teniendo al hombre predestinado y sin embargo permaneciendo virgen, al ser obediente, se convirtió en causa de salvación tanto para ella misma como para toda la humanidad. Esta se convierte en la doctrina recibida en la Iglesia posnicea. En la historia del siglo III aparece un caso bien conocido sobre la intercesión de Santa María, y es notable por el nombre de dos personas que fueron uno el objeto y el otro el historiador. Ahora va a poder este ejemplo del siglo XIII, ¿no? Bueno, vemos acá lo que yo creo que todo esto ya creo que lo sabemos y yo lo he dicho en los talleres, ¿no? Lo que nos está diciendo acá Newman en este escrito de él. Cómo el Génesis, lo que empieza en el Génesis se termina en el Apocalipsis. O sea, por eso yo cuando daba el taller de cuando empezamos a conocer a María y empezamos a hablar de María en las Escrituras y hablábamos sobre el Génesis, yo decía que si no conocemos bien el Génesis, no podemos conocer el final de las Escrituras, que es el Apocalipsis, ¿no? Porque lo que comenzó ahí en el Génesis se terminó en el Apocalipsis, o sea, en el cierre de la palabra de Dios, de la Biblia, está esa lucha final donde, por supuesto, sabemos quiénes son los victoriosos, ¿no? Y bueno, este ejemplo que va a dar el de la intercesión de María, de cómo María es causa de salvación para ella por su sí, y para toda la humanidad, y por eso la tenemos como intercesora, ¿no es cierto? Ella nos acompaña para que podamos llegar hasta el final, siendo siempre fiel a nuestra fe católica. eh, Comenta la historia de San Gregorio Niceno, nativo de Capadocia en el siglo IV, que relata que su antecesor como obispo de Neo-Cesarea, apodado Taumaturgo, o sea, otro Gregorio, pero que era Taumaturgo, en el siglo anterior, poco antes de que fuese llamado a formar parte del clero, recibió un credo de la Virgen María que aún existe por manos de San Juan en una visión. Este Gregorio Taumaturgo tuvo una visión en que apareció la Virgen con San Juan y San Juan le da un credo, es decir, en una hoja le da un credo. eh, que parece que todavía existe sí, que aún existe, dice él. No sé, yo nunca no lo he buscado, así que no sé. Pero bueno, él habla de esto, de esta visión de este Gregorio Taumaturgo. Bueno, así vemos entonces como esta primera parte de la misión de la Virgen, como al dar su sí, como ella al ser obediente y bueno, decir su sí al ángel y a Dios fue causa de nuestra salvación, ¿no? Ella entró en ese plan de salvación que Dios preparó para todos nosotros. La misión de la Virgen es llevarnos hacia su Hijo Jesús para nuestra salvación, ¿no? Y que es nuestra poderosa intercesora. Por eso el credo que le da a este Gregorio Taumaturgo es nuestra fe, o sea, es nuestra fe. Nosotros rezamos el credo. Bueno.
Y esta es otra parte que escribe Newman sobre la devoción a la Santísima Virgen. Tiene muchos escritos, yo, o sea, voy a ir buscando y creo que voy a conseguir y voy a poder compartir con ustedes otras cosas. Pero bueno, ahora saqué esto porque es bastante largo. La devoción a la Santísima Virgen. Nos va a hablar ahora el Santo Newman. Se ha preguntado con inquietud si los honores tributados a Santa María, que se ha originado de la devoción a su Todopoderoso Señor e Hijo, no tienden de hecho a debilitar esa devoción, y si a partir de la naturaleza del caso es posible saltar de ese modo a una criatura sin apartar el corazón del Creador. Y eso es lo que por ahí se tiene miedo en estos últimos tiempos, ¿no? De llamar bueno, de dirigirnos a María, digamos, como para que pareciera que nosotros dejáramos de lado al Señor, ¿no? A su Hijo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Ella no lleva a su Hijo, ¿no? Ella nunca va a oscurecer a Dios, porque ella no es Dios, es una criatura que sí tiene su lugar, pero no es Dios, y nosotros creo que todos tenemos esa fe, nosotros no pensamos que María es una diosa ni nada por el estilo, ni que nos va que nos saca el lugar de Dios en nuestro corazón. La amamos como madre, sí, pero la veneramos como es, como Dios quiere que la veneremos, ¿no? No es, no va a ser nunca un impedimento para ir a Jesús. Bueno, porque después de todo sabemos que ella es una criatura, como nosotros, singular, con prerrogativas que Dios le dio a ella porque va a ser la madre de su hijo, pero en definitiva una criatura como nosotros. Eh, Como adición a lo dicho sobre esta cuestión en capítulos anteriores, observaría aquí que se trata de una cuestión de hecho, no de presunción o conjetura. La licitud abstracta del honor tributado a Santa María y su distinción en teoría del culto incomunicable dado a Dios son puntos que ya han sido explicados largamente. Más aquí la cuestión se vuelve sobre su practicabilidad o conveniencia, que debe determinarse por el hecho de si son practicables y si se les ha hallado convenientes. Observo, en primer lugar, que para aquellos que admiten la autoridad de los padres de Éfeso, en no poco grado la cuestión se responde mediante su aprobación de la Teotocos o Madre de Dios. Si recordemos que en ese concilio de Éfeso, ¿no? Es cuando nos dieron, digamos, el dogma de la Teotocos, la Madre de Dios. Y que por supuesto que eso es lo que el título más grande que tiene María, ¿eh? Y por ser madre de Dios, ¿no es cierto? Nosotros la veneramos. Y por ser madre de Dios, digamos, eh, se cree firmemente, ¿no? En que Jesús es Dios, es Dios. Por eso ella es madre de Dios. Como título de Santa María, dado para proteger la doctrina de la Encarnación y para preservar la fe de los católicos de un humanitarismo eh, especioso. Si al menos examinamos Europa, hallaremos que no son las comuniones religiosas caracterizadas por la devoción a la Santísima Virgen las que han cesado de adorar al Hijo Eterno, sino precisamente los cuerpos emancipados
que han renunciado a la devoción a ella. Bueno, acá nos va a decir que, las comunidades religiosas de la Iglesia Católica que tienen mucha devoción a la Virgen, ¿no? Eh, Podríamos decir la orden, las carmelitas, que vienen de la Virgen del Carmen, ¿no? No han dejado nunca de adorar a Jesucristo como Dios. En cambio, los que se han separado, por eso decía que cuando yo les comento estas cosas, recordemos que él era anglicano. Entonces, eh, esas separaciones de la Iglesia Católica, esos hermanos separados, ellos que han dejado la devoción a la Virgen, también han, de una forma, han dejado de adorar a Dios, ¿no? Han dejado de adorar a Dios, y lo voy a explicar acá. eh, el respeto por la gloria del Hijo, que fue expresada en el celo profundo contra la exaltación de la Madre, no ha sido sostenido con el paso del tiempo. Los que fueron acusados de adorar a una criatura en lugar de a Él, aún le dan culto. O sea, nosotros, aunque fuimos acusados de adorar a la Virgen, ¿no es cierto? Y no al verdadero Dios, nosotros seguimos, ¿no es cierto?, adorando al verdadero Dios, al único que adoramos nosotros, ¿no? A la Virgen no la adoramos, la veneramos. Bueno, Newman dice que realmente los que nosotros nos acusaban de eso, nosotros seguimos adorando al verdadero Dios. En cambio, los que ellos creyendo que ellos sí adoraban al verdadero Dios, al no venerar su fe y tener en cuenta la devoción a la Virgen, lo han dejado de adorar. Eh, En segundo lugar, debe observarse que la clase de devoción tributada a María Santísima es del todo punto distinto de la que se rinde a su Hijo Eterno y a la Santísima Trinidad, como debemos admitir. En efecto, al examinar los cultos católicos, el culto supremo y verdadero dado al Todopoderoso es severo, profundo, imponente y a la par que tierno, confiado y obediente. Cristo es tratado como Dios verdadero, mientras que es hombre verdadero, como nuestro Creador y Juez, mientras que es el más amante, amable y benévolo. Por otra parte, el lenguaje empleado hacia la Santa María, hacia Santa María es cariñoso y fervoroso, como hacia una mera hija de Adán, aunque sumiso al venir de sus semejantes pecadores. Cuán diferente, por ejemplo, es el tono, y bueno, o sea, nosotros tenemos esa devoción de que adoramos al verdadero Dios, al Hijo de María, ¿no? Y a ella le tenemos ese amor, ¿no? Ese amor, digamos, cariñoso, como a cualquier hija de Adán, dice, ¿no? Pero como madre nuestra también. Bueno, y después él va a empezar a nombrar acá en este escrito muchas alabanzas y distintas oraciones que los católicos solemos hacer para dirigirnos a la Virgen, ¿no? Y que en todas esas devociones y alabanzas, en realidad, siempre nos dirigimos más al Hijo que a la Madre, ¿no? Y pone varias oraciones y varias alabanzas que son unas cuantas, y están en latín, así que yo no las voy a leer, pero son eh, como el Estaba Mater, el Ave María Estrella, o como nosotros, como decimos, la Salve, bueno, un montón de estas oraciones y alabanzas que nos dirigimos a la Virgen, ¿no? De poco sirve objetar que en este constante de ejercicios devocionales la voluntad humana suplanta a la divina,
a partir de lo débil de nuestra naturaleza. Pues, repito, la cuestión es de hecho, si se ha hecho así. Y en segundo lugar, debe preguntarse si el carácter de mucha de la devoción de los protestantes hacia nuestro Señor ha sido en lo más mínimo adoración y no con mucho la que damos a un excelente ser humano. O sea, él se cuestiona, o cuestiona de que nosotros como católicos, ¿no es cierto?, en nuestras devociones a la Virgen nunca suplantamos nuestra devoción verdadera a, ¿no es cierto?, a Jesús, a Dios, ¿no es cierto? En cambio, él dice que la devoción de los protestantes hacia Dios, hacia nuestro Señor, se pregunta si no es más que una devoción hacia un excelente ser humano. Lo ponen como un ser humano. Es decir, una devoción no mayor de la que los católicos tributan a Santa María, ¿cierto? O sea que la devoción que él se pregunta, ¿no? Y se cuestiona si los anglicanos, en su caso, ¿no es cierto?, a Dios no es una devoción semejante a la que damos nosotros a María. O sea, no como Dios, se pregunta, ¿no? Y se cuestiona. Em, Además debe observarse, lo cual es muy importante, que por grande y constante que sea la devoción que el católico tributa a María Santísima, ésta tiene un ámbito especial y una conexión mucho mayor con los cultos públicos y con los aspectos festivos del cristianismo y con ciertos oficios extraordinarios que ella sostiene, que con lo que es estrictamente personal y primario en la religión. Para ilustrar esto nos serviría dos ejemplos, que no son más que muestras entre muchos otros. No, lo que va a dar ahora los ejemplos de ciertos cultos, ciertas devociones, donde, donde realmente nosotros donde María está como en el segundo plano, vamos a decir, ¿no? Que y pone, por ejemplo, acá a los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Que sabemos que dado mucho fruto en nuestra Iglesia Católica estos ejercicios espirituales de este santo. Pero en todos sus ejercicios sí se nombra a María, pero no es su fin, vamos a decir, ¿no? Eh, de estos ejercicios. Y él va a comentar algo sobre ello, de cómo hasta al final de estos ejercicios, ¿no es cierto?, aparezca muy poco la devoción a la Santísima Virgen. Em, bueno, parecería pues que cualquiera que sea la influencia de las doctrinas relacionadas con la Virgen Santísima y los santos en la Iglesia Católica, al menos no impiden o confunden el ejercicio libérrimo y manifestación más plena de los sentimientos de devoción hacia Dios y Cristo. O sea, lo que saca en conclusión es que toda la devoción que nosotros le damos a la Virgen nunca va a oscurecer justamente la devoción y la adoración que le tenemos a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? No, y creo que eso casi todo lo tenemos bien claro. ¿Sí? Por eso a veces extraña, por lo menos me extraña a mí el miedo que a veces se tiene ¿no?, de no poner a la Virgen como nuestra mediadora de todas las gracias, nuestra intercesora, porque la mayoría
sabemos a quién adoramos, quién es nuestro Redentor, nuestro único Salvador. Solo sabemos que la Virgen es un camino para llegar a Él y que es nuestra poderosa intercesora. Después él habla de que en este escrito sobre la devoción a la Virgen, ¿no? Como él ha estudiado todo esto, ¿no? Por qué los católicos tenemos esta devoción a la Virgen, ¿no? Ha estado estudiando los padres de la iglesia, como les había comentado. Él ahora va a hablar de que él ha leído un montón de libritos. Él dice, he leído un montón de libros y de obras que los católicos leen, ¿no es cierto? Y que algunos son devocionales, ¿no? Otros son libros de, que él ha encontrado, dice, en Roma, porque él estaba en Roma, encontré, dice, libros que están en circulación entre los seglares de Roma. Y todos esos libritos que él ha leído, dice, y dice, han sido tomados casi al azar de entre un conjunto de tales obras y son de diversa extensión. Algunos se acercan a las 200 o 300 páginas, otras consisten en una decena escasa. Pueden dividirse en tres clases. Una tercera parte consiste en libros sobre cuestiones prácticas. Otra tercera es sobre la encarnación y la pasión. Y del resto, una parte trata de los sacramentos, especialmente la Santísima Eucaristía. Y dos o tres son para el uso de las misiones, pero la mayor parte hablan sobre la Santísima, que la mayor parte hablan sobre la Santísima Virgen. He encontrado que en todos estos libritos que ponen los nombres acá, yo algunos no los conozco, pero bueno, todos estos libritos que él ha leído, que circulaban ahí para la devoción y para la lectura de los seglares, dice, de Roma, unos eran en cuestiones prácticas, como la práctica será oraciones, todo eso, y otro sería en meditar la encarnación y la pasión de nuestro Señor. Algunos hablaban, por supuesto, de los sacramentos, libros como de catequesis, sería, ¿no? Y había unos libritos que eran para las misiones, cuando se salía de misión. Y en esos libritos es donde más encontraba devoción a la Virgen, ¿no? La devoción a la Virgen, eh, como oraciones, como alabanzas, como es el Santo Rosario, esas cosas, ¿no? Ahora encontraba en esos libritos que salían a misionar. Bueno, creo que eso ya sabemos que cuando salimos a misionar, la primera que sacamos es la Virgen, ¿verdad? Ella es la que nos abre el camino. Pero los demás libritos que leí, que es el que leímos o que leemos también muchos de nosotros, pues lo que queremos es aprender de Dios, ¿no? De Jesús. Eso es lo que nosotros leemos, ¿no? La mayoría. Bueno, queda lejos de la intención de estas observaciones negar el alto lugar que la Santísima Virgen tiene en la devoción de los católicos. Solo estoy presentando los argumentos de que no interfiere con la relación incomunicable e imponente que existe entre la criatura y el Creador. O sea, él lo que ha querido decirnos en todo esto, en esto que la devoción a la Virgen, ¿no? En que nosotros la relación que tenemos con ella, con la Virgen, nunca va a, a, a superar a lo que nosotros le debemos a Dios como adoración
y devoción, ¿no es cierto? Eh, porque ella es una criatura y Dios es nuestro creador, ¿no es cierto? Dice esto, ¿no? Bueno. Se atribuyen a María un culto distinto, pero se dice que su razón es la dignidad trascendente de su Hijo. Se debe a la Virgen un culto determinado, mayor en comparación que el que se da a cualquier otro santo, porque su dignidad pertenece a otro orden. Dígase a uno que pertenece de algún modo al orden de la misma unión hipostática y que está necesariamente unido a ella. Y su ser, la Madre de Dios, es fuente de todos los honores extraordinarios debidos a María. Bueno, o sea, esta devoción, este culto que le damos nosotros a María, como hemos dicho y como lo ha dicho el santo, ¿no? Tiene justamente su base en que ella es la madre de Dios, ¿no? Que ella es eh, eh, la elegida para traernos al Salvador. Y, y por eso la veneramos y que la veneramos más que a otros santos, ¿eh? Por esa misma razón, por esa misma razón. Y bueno, por ser Madre de Dios, dice, es la fuente de todos los honores extraordinarios debidos a María. Dice, es notable como muestra que eres nuestra madre, una interpretación que creo que he llegado en algún lugar en estos tratados, o sea, he hallado en algún lugar de estos tratados, y también en un libro usado comúnmente en las casas religiosas llamado Meditaciones Diarias y en otros lugares. Debe tenerse en mente que aquí mi objeto no es probar la precisión dogmática de lo que enseñan estas publicaciones populares concernientes a las prerrogativas de la Santísima Virgen, sino mostrar que dicha enseñanza no llega en ningún momento a oscurecer la gloria divina de su Hijo. Debemos buscar pruebas más claras antes de que estemos capacitados para admitir una acusación tan grave. Y lo dicho hasta aquí, basta sobre la sexta prueba de fidelidad en el desarrollo de una idea aplicada al sistema católico. O sea, él habla como anglicano, ¿no? O sea, que tendría que tener más pruebas para que, para que nosotros para que, bueno, como católicos podamos decir que darle gloria, darle devoción a María es oscurecer la gloria divina de su Hijo. Bueno, y esto es lo que hasta ahora yo he sacado. Y bueno, yo creo que mm, para traerles así este relato, digamos, estos escritos de Newman, lo he hecho, he tratado de hacerlo más sencillo, porque como teólogo, como santo, como, bueno, como ese que escribió muchas cosas y estudió mucho, ¿no es cierto? Para nosotros, como simples, que estamos ahí olfateando recién sus escritos, bueno, me parece un poquito a veces difícil de comprender. Y he tratado de traerlo lo más sencillo posible y como para fundamentar las cosas que siempre sabemos, ¿no? De que él fue descubriendo también a medida que se acercó a la Iglesia Católica y que nosotros ya lo sabemos por ser católicos, ¿no? Bueno, y quiero terminar con porque él escribió también poemas, ¿no es cierto? Escribió mucho, escribió muchas cartas, muchos ensayos, muchos sermones hay de él. Estos que yo he sacado, que estuve leyendo, son de los sermones y, y de algunos ensayos.
y escribió también como algunos libros. También creo que escribió muchísimo. Y él escribió este poema. Entonces lo vamos a leer para terminar nuestro taller. La reina peregrina lo titula. Allí en el suelo una dama sentada. La circundan los rayos de la mañana. Ave y salve, bella y graciosa. ¿Qué buscas aquí, en el crepúsculo helado? Aquí estoy desolada, dijo con dulzura, aunque soy una reina, y mi nombre es María. Mi jardín y mis bienes devastaron ladrones. Enemigos robaron de mi enramada a mi heredero. Dijeron que podían guardarlo mejor que yo, en un palacio para él solo, alto y de hondos cimientos. Era un palacio de hielo duro y frío como ellos, y al llegar el verano se derritió. Luego regatearon por él, por el Supremo, con especies del desierto y el oro del torrente, y me enviaron errante, entre cizañas, sola, en esta alegre tierra verde que una vez fuera mía. Miré a la dama y descubrí en sus ojos el profundo resplandor azul de los cielos de Italia. Y levantó ella su cabeza y sonrió como una reina, serena y dulce en el día. De su coronación, un momento dijo, y ya los muertos habrán de revivir, los gigantes se derrumban y los santos están vivos. Y vengo yo al rescate de mi hogar y mi reino. Y Pedro y Felipe muy cercanos en mi séquito. Bueno, amén, ¿no? Ese es lo que él escribió sobre la reina peregrina. Bueno, gracias por acompañarme en este nuevo taller. Gracias acá está el profesor Alfredo y le doy gracias por acompañar en este taller. Gracias por estar, Alfredo. Sí, buenas noches, señora Isabel, ¿cómo le va? No, Muy gracias a bien. usted que realmente explicó muy bien la vida yo realmente no conocí la vida de Henry y Bueno, bueno, y la vinculación es pero, o sea, realmente, bueno, él también se convirtió a nuestra religión, a nuestra fe y bueno, y él veía desde su punto de vista ortodoxo. Sí, realmente muy lindo. Muchas sí, gracias. Bendiciones. bueno, bueno, muchas gracias y que bueno, que tengan muchas. Voy a seguir buceando ahí en lo que más nos pueda decir y saber de este santo, ¿no? De lo que nos puede decir, ya que ha sido nombrado doctor de la iglesia, pues tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Bueno, Así muchas es. gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta el Buenas próximo noches. taller.